Ni siquiera te imaginas lo que sucede en las familias indias. Imagina una sociedad donde la infidelidad en el matrimonio se ve como algo común y no causa sorpresa. Sí, en la India, un país con una historia, cultura y tradiciones riquísimas, existe esta realidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las mujeres en la India a menudo eligen a los hombres no por amor, sino por dinero? Hoy voy a revelar todos los secretos sobre este tema que ni siquiera imaginas. Asegúrate de mirar hasta el final, porque te contaré todos los hechos que cambiarán completamente tu visión sobre el matrimonio y las relaciones en este país. Para entender por qué la infidelidad se considera algo normal, es necesario mirar las raíces culturales. La sociedad india está construida sobre un sistema profundamente patriarcal. La familia en la India es más que una relación entre dos personas. Es la unión de dos linajes, dos clanes, y muchas veces el matrimonio se organiza sin tener en cuenta los sentimientos de los propios esposos. Para muchas familias indias, lo más importante son el estatus, el dinero y la reputación. Los padres pueden decidir el destino de sus hijos, haciendo acuerdos que beneficien a ambas partes. Los propios esposos a menudo ni siquiera se conocen antes de la boda. El amor no juega un papel importante aquí, porque el objetivo del matrimonio no es la romance, sino mantener las tradiciones y el orden social. El hombre en este sistema se encuentra en el centro de atención. Él es el jefe de la familia, el proveedor y el que depende del bienestar económico. La mujer, por lo general, se ve como la cuidadora del hogar, pero no más que eso. Al mismo tiempo, el hombre no tiene ninguna obligación moral estricta. Muchos hombres indios creen que tienen derecho a buscar consuelo fuera de su relación si su matrimonio no les brinda felicidad o satisfacción. En tales casos, la sociedad ve su comportamiento con indulgencia. De hecho, en ciertos círculos, esto incluso se considera un símbolo de su estatus y poder. ¿Por qué las mujeres no protestan contra esto? ¿Por qué siguen aceptando estas condiciones? La respuesta radica en su dependencia económica y social. Las mujeres en la India han estado subordinadas durante siglos. Incluso hoy, aunque la situación está cambiando gradualmente, muchas mujeres dependen económicamente de sus maridos. El divorcio en la India no es solo la ruptura de una relación. Es una marca que queda para siempre en la mujer. Ella puede perder el respeto, el apoyo de la familia e incluso la capacidad de mantenerse a sí misma y a sus hijos. Por eso, muchas mujeres cierran los ojos a la infidelidad y se quedan en el matrimonio, incluso si no hay amor o respeto. Otro factor es el código cultural. Desde pequeñas, las niñas aprenden que su principal objetivo es casarse y mantener la familia a toda costa. Se les enseña que la vida familiar será difícil, pero deben ser pacientes. La ruptura del matrimonio se ve como un fracaso personal de la mujer, no del hombre. Esta concepción profundamente arraigada forma en las mujeres la sumisión y la incapacidad de luchar por sus derechos. Ahora, vamos al tema de por qué las mujeres eligen a los hombres por dinero y no por amor. En la India, el matrimonio es un trato económico. La familia de la novia a menudo debe pagar una dote, que se convierte en una especie de inversión en el futuro de su hija. Un hombre rico es una garantía de estabilidad, seguridad y una buena vida. El amor aquí no tiene importancia, porque lo que está en juego es la supervivencia. Además, un hombre rico es un símbolo de prestigio para la familia. Los padres tratan de encontrar un compañero de este tipo para sus hijas, para aumentar su estatus en la sociedad. Pero no pienses que esta situación es del agrado de todos. Hoy en día, más jóvenes en la India están luchando por su derecho a elegir. Quieren construir relaciones basadas en el amor, no en el dinero. Se oponen a las tradiciones que limitan su libertad. Sin embargo, este movimiento se enfrenta a una fuerte resistencia. Las generaciones mayores, en su mayoría, tienen una postura conservadora y temen que rechazar las tradiciones establecidas lleve al caos.
También no se puede olvidar la gran influencia del sistema de castas. En la India, las castas juegan un papel clave en la elección de pareja. El matrimonio entre personas de diferentes castas aún se considera prohibido. Este es otro factor que limita la libertad de elección y obliga a las mujeres a aceptar las condiciones que dicta la sociedad. Si una mujer se casa con un hombre de una casta superior, se considera una suerte para toda la familia. Aquí, una vez más, el dinero, el estatus y la reputación son más importantes que los sentimientos. En realidad, todas estas tradiciones y normas son algo parecido a una trampa de la que es muy difícil escapar. Por un lado, la sociedad dicta ciertas reglas, y por el otro, las personas comienzan a darse cuenta de que estas reglas no siempre las hacen felices. La India es un país de contrastes, donde las tradiciones se enfrentan a la modernidad y el deseo de libertad se choca con las normas establecidas. Si te parece que todo esto es demasiado dramático, recuerda que incluso en el mundo moderno, las mujeres en la India siguen luchando por sus derechos. Quieren ser escuchadas, quieren elegir a sus parejas por sí mismas y construir relaciones basadas en el amor, no en el cálculo. Pero el camino hacia estos cambios es largo y complicado. Y nosotros, observando todo esto desde fuera, solo podemos admirar su valentía y fortaleza. Mira hasta el final, porque más adelante te contaré algunas historias reales que ilustran toda la profundidad de este problema. Descubrirás cómo las mujeres intentan romper el sistema, cómo las parejas jóvenes luchan por su amor y qué piensan las generaciones mayores al respecto. También te contaré qué cambios ya están ocurriendo en la sociedad india y qué significa esto para las futuras generaciones. Pasemos a historias que te harán reflexionar aún más profundamente. Estos ejemplos de personas reales muestran cómo las tradiciones, el dinero y la presión social influyen en las vidas de millones. Las historias te ayudarán a entender que detrás de la fachada de la vida familiar en la India se esconden muchos matices que no siempre son obvios. La primera historia es sobre una joven llamada Amrita. Sus padres comenzaron a buscarle un esposo antes de que terminara sus estudios. Querían que se casara con un hombre rico de su misma casta. Amrita rogó a sus padres que le dieran tiempo para encontrar su propio amor, pero su voz no fue escuchada. La familia eligió a un hombre para ella, con quien solo se encontró una vez antes del matrimonio. Al año siguiente, Amrita descubrió que su esposo le era infiel con una colega de trabajo. Quiso irse, pero se enfrentó a una gran presión por parte de su familia. Sus padres le dijeron que el divorcio sería una vergüenza para todos y que los vecinos los condenarían. Amrita decidió quedarse, pero el sentimiento de traición la persigue hasta hoy. Sueña con la libertad, pero no sabe cómo alcanzarla. Ahora, la historia de Raj, un joven que se enamoró de una chica de otra casta. Mantuvieron su relación en secreto durante 2 años, hasta que los padres de Raj insistieron en que se casara con una mujer que ellos habían elegido para él. Raj intentó resistirse, pero el miedo a perder a su familia fue más fuerte. Ahora vive en un matrimonio que solo le trae desilusión, y su primer amor se casó con otro hombre. Raj sigue viviendo una vida dual, soñando con el día en que podrá estar con la persona que realmente ama. Veamos el otro lado de la situación. Algunas mujeres en la India, a pesar de la complejidad de su situación, encuentran fuerzas para luchar. Un ejemplo es la historia de Añila, que nació en una familia pobre y logró convertirse en abogada. Cuando sus padres intentaron organizarle un matrimonio con un hombre mucho mayor y rico, ella se negó. Añila decidió demostrar que una mujer puede tener éxito sin el apoyo de un esposo o una familia. Hoy, ayuda a otras mujeres a luchar por sus derechos y las defiende en los tribunales. Su historia es un ejemplo de que, incluso en el sistema más estricto, se puede encontrar un camino hacia la libertad. Sin embargo, tales ejemplos siguen siendo raros.
La mayoría de las mujeres siguen enfrentándose a barreras invisibles que las tradiciones, las circunstancias económicas y el miedo al juicio social levantan alrededor de ellas. Este es un círculo vicioso en el que cada nueva generación se cría en las mismas condiciones que la anterior. Los padres transmiten a sus hijos las mismas creencias que tuvieron, y los cambios ocurren de manera muy lenta. Es interesante que, en los últimos años, han comenzado a surgir movimientos por la igualdad de género en la India. La juventud se opone cada vez más al sistema que limita su libertad de elección. Las redes sociales han jugado un papel crucial en este proceso. Los jóvenes utilizan Internet para discutir abiertamente temas que antes eran tabú. Comienzan a ver el mundo más allá de sus tradiciones y se dan cuenta de que el matrimonio puede basarse en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de la generación mayor. Muchos de ellos son condenados, expulsados de sus hogares o incluso sometidos a violencia. Otro problema importante es la influencia del cine y la televisión sobre la percepción de las relaciones en la India. En la mayoría de las películas indias, los matrimonios por amor se presentan como el ideal, pero la realidad a menudo dista mucho de esa imagen. Las mujeres que intentan repetir los escenarios de las películas a menudo se enfrentan a una dura realidad. El cine crea sueños, pero la sociedad aún no está lista para aceptarlos. Ahora hablemos de cómo el dinero se ha convertido en un factor clave en la elección de pareja. En la India, aún existen acuerdos entre familias donde el matrimonio se considera una transacción comercial. Los padres evalúan no solo los ingresos del hombre, sino también sus propiedades, estatus y conexiones. Cuanto más alto sea su nivel social, más probabilidades hay de que su familia exija un importante regalo matrimonial. Esto crea una gran presión financiera sobre la familia de la mujer, y a veces esos matrimonios se convierten en una especie de esclavitud financiera. La novia puede ser humillada si su familia no pudo proporcionar suficiente dinero. En algunos casos, las mujeres sufren violencia o incluso se convierten en víctimas de llamados incidentes de dote, cuando las matan o las expulsan. Pero, ¿qué sucederá a continuación? La India está en la antesala de cambios. La juventud exige más, las mujeres comienzan a luchar por sus derechos, y hasta en las regiones más conservadoras comienzan a surgir voces que piden igualdad y libertad. Sin embargo, el camino hacia estos cambios no será fácil. ¿Podrá la sociedad india encontrar un equilibrio entre las tradiciones y la modernidad? ¿Podrán las personas aprender a elegir el amor y no el dinero? Sobre esto hablaremos en la siguiente parte. Aún quedan más historias, hechos y revelaciones que te ayudarán a entender cómo se desarrolla uno de los sistemas familiares más complejos del mundo. Cuando hablamos de cambios en India, es importante entender que nunca ocurren de manera abrupta. Siempre es un proceso largo, lleno de luchas, protestas y, a veces, tragedias. Una de las fuerzas clave que comienza a derribar el antiguo sistema es la educación. Hoy en día, más mujeres tienen acceso al conocimiento, lo que les ayuda a darse cuenta de sus derechos y oportunidades. La educación se convierte en su estrella guía hacia la independencia. Pero incluso aquí existen matices. En muchas regiones de India, se obliga a las niñas a abandonar la escuela después del 8º o 9º grado para comenzar los preparativos para el matrimonio. En las familias se cree que una niña demasiado educada puede convertirse en un problema, porque hará demasiadas preguntas y probablemente se negará a seguir las tradiciones. Pero también hay otro lado, en las grandes ciudades, las mujeres reciben cada vez más educación superior y comienzan a construir una carrera. Esto crea una nueva capa social, mujeres educadas e independientes que ya no quieren conformarse con un sistema donde la infidelidad se considera normal y el dinero es la base del matrimonio. Sin embargo, incluso las mujeres más exitosas enfrentan juicio. Imaginen la historia de Sanjana, una joven que se convirtió en una médica famosa. Se negó a casarse por acuerdo y su familia la rechazó.
Sanjana cuenta que se sintió sola, pero segura de que estaba haciendo lo correcto. Su ejemplo inspiró a muchas chicas, pero también provocó una ola de críticas. La gente decía que rompía tradiciones ancestrales y destruía el respeto hacia sus padres. Su historia demuestra lo difícil que es ir contra la corriente, incluso cuando tienes educación y carrera. Ahora, profundicemos en otro aspecto importante, cómo las expectativas sociales afectan a los hombres. Ya hemos mencionado que los hombres en India a menudo tienen más libertad en el matrimonio, incluido el derecho tácito a la infidelidad. Pero esto no significa que no experimenten presiones. Un hombre debe ser exitoso, solvente y respetado en la sociedad. Está obligado a mantener no solo a su esposa e hijos, sino también a sus padres y, a veces, a toda la familia extensa. Esta carga de responsabilidad a menudo convierte al hombre en prisionero de su rol. Puede llegar a comprometerse, casarse sin amor, solo para cumplir con las expectativas de la familia y la sociedad. La historia de Ravi es un ejemplo claro de esto. Su familia insistió en que se casara con la hija de un rico empresario, a pesar de que él estaba enamorado de una chica de una casta más baja. Ravi accedió, porque entendía que su elección dependía del futuro de sus padres y hermanas menores. Se convirtió en un empresario exitoso, pero, como él mismo admite, eso no le trajo felicidad. Ahora vive en un matrimonio sin amor y sigue recordando a la chica con la que quería pasar su vida. Otro factor clave que no podemos dejar de mencionar es la influencia de la religión. En India, la religión juega un papel enorme en la formación de las tradiciones familiares. Muchos rituales relacionados con el matrimonio tienen su origen en los textos religiosos. La religión se usa a menudo como herramienta para justificar normas patriarcales. Por ejemplo, se les enseña a las mujeres que su deber es ser esposas sumisas porque así lo dictan los textos sagrados. Mientras tanto, a los hombres se les da más libertad, ya que las normas religiosas se interpretan en su beneficio. Pero incluso aquí comienzan los cambios. En algunas comunidades, las mujeres están empezando a reinterpretar los textos religiosos para demostrar que tienen derecho a la igualdad. Esto provoca enormes disputas, pero también fomenta un diálogo que antes era impensable. No podemos dejar de lado otro detalle, la migración. Muchos indios se van a trabajar al extranjero, especialmente a países del Golfo Pérsico, Europa y Estados Unidos. Esta experiencia cambia su visión del mundo. Ven cómo se estructuran las familias en otros países, cómo las mujeres allí construyen carreras y eligen a sus parejas por amor. Al regresar a casa, traen consigo nuevas ideas que se introducen gradualmente en la sociedad india. Pero esto genera un conflicto generacional. Los familiares mayores a menudo perciben estos cambios como una amenaza para las tradiciones y tratan de resistir. Es interesante notar que el cine indio contemporáneo también comienza a abordar cuestiones de igualdad de género, matrimonio por amor y presión social. Las películas y series muestran modelos alternativos de vida familiar, donde el marido y la esposa construyen su relación de igual a igual. Esto inspira a la juventud, pero también provoca críticas de círculos conservadores que consideran que tales tramas son ajenas a la cultura india. Otro importante motor del cambio han sido los movimientos sociales. Los jóvenes de India se están uniendo cada vez más en grupos que luchan por los derechos de las mujeres y la libertad de elección. Estos movimientos usan el poder de las redes sociales para llamar la atención sobre los problemas. Organizan manifestaciones, escriben peticiones, graban documentales. Pero su camino está lleno de dificultades. Los grupos conservadores amenazan a los activistas, tratan de intimidarlos. Muchos de ellos enfrentan un verdadero peligro. Y, por supuesto, no podemos olvidar el Internet. Las redes sociales, los blogs y YouTube se están convirtiendo en plataformas donde se discuten temas que antes se silenciaban. Las chicas comparten sus historias, cuentan cómo luchan contra el sistema.
los hombres también empiezan a hablar sobre sus presiones y miedos. Internet une a personas que antes se sentían solas en sus vivencias. Pero todos estos cambios son solo el comienzo de un largo camino. La sociedad india todavía está en una encrucijada. Las preguntas siguen abiertas: ¿será posible que una nueva ola de jóvenes cambie el sistema establecido? ¿Podrán resistir la presión de la generación anterior? ¿Podrán construir relaciones basadas en el amor y no en el dinero? Esta historia no ha terminado. En los próximos episodios contaré cómo se desarrollan estos movimientos, qué reformas ya se están llevando a cabo en la legislación de India y qué piensan los expertos sobre el futuro del sistema familiar en el país. También continuaremos analizando historias reales de personas que luchan por su felicidad y veremos cómo cambia la percepción del amor y el matrimonio en India. Manténganse con nosotros, lo mejor está por venir. Así que hemos llegado a un nivel aún más profundo de discusión. Para entender por qué estos cambios son tan difíciles, es necesario considerar cómo la sociedad india en su conjunto percibe el concepto de honor. Para muchas familias, el honor está indisolublemente relacionado con las mujeres. Las acciones de la hija, esposa, hermana o madre pueden fortalecer o destruir la reputación de la familia. Es por eso que en la India se vigila estrictamente el comportamiento de las mujeres. La sociedad controla sus vidas porque cree que ellas son las portadoras de los valores familiares. Pero en realidad, esto se convierte en un control estricto que suprime la individualidad. El honor de la familia es la razón por la que muchas mujeres se ven obligadas a permanecer en matrimonios donde no son felices. Un ejemplo es la historia de Priyanka. La casaron con un hombre que desde el principio se comportaba de manera agresiva. Le prohibió trabajar, hablar con amigos, salir de casa sin su permiso. Cuando Priyanka intentó quejarse a sus padres, ellos le dijeron que soportara, ya que el divorcio arruinaría su reputación en la sociedad. Su sufrimiento no fue considerado importante. Solo se valoraba el honor familiar. Este fenómeno del honor también influye fuertemente en la razón por la que los matrimonios se organizan en función del dinero o el estatus. Los padres quieren que sus hijos se casen con alguien que refuerce su posición en la sociedad. Y las mujeres en estos matrimonios a menudo se encuentran en una situación donde su felicidad es completamente ignorada. Esto crea un círculo vicioso, donde un sistema apoya al otro, y cada elemento está relacionado con el concepto de reputación. Sin embargo, a pesar de todo esto, los jóvenes en la India están comenzando a hacer preguntas incómodas. Preguntan, ¿por qué el honor de la familia depende solo de la mujer? ¿Por qué los hombres no tienen la misma responsabilidad al respecto? Estas preguntas socavan las bases del sistema tradicional, causando disputas y conflictos. Pero es de estas preguntas de donde nace el movimiento hacia la igualdad. Hablemos también de cómo la influencia occidental está cambiando las percepciones de los indios sobre las relaciones. Aquellos que estudian o trabajan en el extranjero ven ejemplos de matrimonios iguales, donde los socios se respetan mutuamente y construyen su relación sobre el amor. Cuando regresan a casa, esto se convierte en una fuente de conflicto. Los padres esperan que sigan las tradiciones, mientras que los jóvenes quieren vivir de manera diferente. Muchos de los regresados dicen que se sienten atrapados entre dos mundos, el de sus raíces y el de nuevas oportunidades. Un ejemplo podría ser la historia de Kavita. Se fue a estudiar al Reino Unido, donde conoció a su amor, un hombre de otro país y otra cultura. Pero cuando regresó a casa, sus padres se negaron a siquiera discutir su elección. Dijeron que debía casarse con un indio, preferentemente de su casta. Kavita se vio obligada a tomar una decisión difícil, o rompía con su amado o perdía el apoyo de su familia. Su historia no solo habla de amor, sino de un choque de dos sistemas, cada uno de los cuales tiene su propia importancia. También es interesante ver cómo el gobierno responde a estos cambios. El gobierno indio está tomando medidas para proteger los derechos de las mujeres, incluidos los decretos contra la violencia doméstica y el dote.
pero el problema es que las leyes a menudo quedan en papel. En la realidad, muchas mujeres tienen miedo de pedir ayuda, temiendo el juicio o represalias. Y aquellas que se atreven, enfrentan la burocracia y la falta de apoyo. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales y los activistas juegan un papel crucial. Ellos llevan a cabo campañas, educan a las mujeres sobre sus derechos, ofrecen refugios a aquellas que huyen de matrimonios peligrosos. Estas personas se han convertido en una luz de esperanza para quienes no ven salida. Pero sus esfuerzos aún no son suficientes para cambiar todo el sistema. Otro aspecto que no se debe pasar por alto es la psicología de los hombres indios. La sociedad los educa en la creencia de que tienen más derechos que las mujeres. Pero muchos de ellos también sufren por la presión que les impone su rol tradicional de proveedor y protector. Los hombres deben ganar más de lo que pueden permitirse, casarse con una mujer que sus padres eligen, y suprimir sus sentimientos para cumplir con las expectativas. Esto conduce al estrés, la depresión y los conflictos internos. Un ejemplo es la historia de Villa, que soñaba desde niño con ser artista. Pero su familia insistió en que estudiara ingeniería y luego se casara con la chica que sus padres eligieran. Hoy, Villa trabaja en un empleo que odia, mantiene a su familia, pero siente que sus sueños han sido destruidos. Confiesa que a menudo se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera tomado otra decisión. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo se puede romper este ciclo? La respuesta no es sencilla. Requiere cambios complejos, en la educación de los niños, en las reformas educativas, en el apoyo social y en el cambio de las actitudes culturales. La generación joven ya está demostrando que es posible. Ya no tienen miedo de hablar sobre sus sentimientos, de defender sus derechos, incluso si eso significa conflictos con sus padres.